Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video del proyecto de manualidades mágicas Matangui. Hoy vamos a hablar de la manifestación, ¿cierto? Pongámoslo en esos términos, aunque se ha denominado de muchas formas. La más famosa es el tema de la ley de la atracción, pero la idea es que conversemos, pues como siempre les voy a hablar de mi experiencia personal y también pues algunos tips, algunas ideas y cosas que he investigado y que he leído, que he aprendido como a lo largo de este tiempo, para que finalmente pues hagamos nuestra manualidad del mapa de sueños, en inglés lo llaman vision board. Y también esta parte tiene como diferentes técnicas, pero bueno, la idea es que hagamos algo como que sea muy coherente con nuestras creencias, con lo que nosotros sentimos, con nuestra estética, con lo que deseamos, porque si algo está claro es pues como que esto se tiene que adaptar mucho a lo que cada uno piensa, a lo que siente, a lo que quiere y a su forma de ver el mundo y las creencias que tiene, ¿cierto? Esa es la base, digamos, para que esto funcione. Entonces, comencemos. Bueno, y como las manualidades, la mayoría de manualidades que hemos hecho en este proyecto, pues para mí también son primera vez, ¿cierto? Yo en realidad no he elaborado nunca un mapa de sueños, pero les quiero compartir una experiencia personal que tuve. Y es que hace un tiempo, hace varios años ya, antes como de darle un cambio radical a mi vida, bueno, estaba en el proceso de eso, pero pues no había empezado a pintar, estaba viviendo en Medellín, no estaba viviendo acá, estaba soltera, eh, estaba de hecho pues como trabajando muchísimo en un tema pues como de oficina, en un emprendimiento que tenía y había recién regresado pues de Alemania, porque me tocó regresarme y estaba un poquito perdida de lo que estaba haciendo pues como acá en Colombia, pero por esos días estaba yo decorando mi casa, una casa nueva pues que tenía porque había regresado y, y encontré unas postales. Yo tenía como una colección de postales que me gustaban mucho y las tenía guardadas. Y yo dije, bueno, pues en esta decoración del hogar saqué unas simplemente que me parecieron lindas. O sea, yo ahí no le puse pues como mayor ciencia, no pensé mucho en nada de lo que estaba haciendo. Simplemente tomé 3 postales porque tenía como un aparatico donde las podía colgar. Pasado un tiempo, pasaron varios años, de hecho yo ya estaba viviendo en esta casa, ya me había trasteado con el adornito de las postales, lo había ubicado también en una ventana porque era como con de estos chupitos que se pegan a los vidrios y, y un día me puse a mirar estas imágenes y una era una casa campesina muy parecida a mi casa actual, realmente pues muy parecida. Otra eran 3 perritos, que son los que acaban de ladrar, los 3 perritos pues como que tengo. Y otra era una persona sentada pintando, mirando Florencia. Y en ese momento yo me di cuenta que en realidad eso eran unos sueños que yo había plasmado ahí de una forma muy inconsciente. Pero lo bonito es que fue desde un inconsciente, que el inconsciente no siempre es malo, sino que a veces el inconsciente guarda tus deseos más profundos que tú ni siquiera conoces o que has expresado, ni los has sabido cómo elaborar, pero este inconsciente pues sabía cuáles eran mis deseos, seguramente lo hice en un momento en el que estaba conectada con mi alma y precisamente eso era lo que se estaba manifestando ahí en mi vida, ¿cierto? O sea, yo ya estaba en mi casa de campo, con mis perritas y estaba pintando. Y eso me lleva a pensar como que efectivamente este tema de la ley de la atracción funciona, me ha funcionado no solo con este ejemplo que les estoy dando, este es el ejemplo del Vision Board, que lo hice muy
inconsciente, de una forma como muy tranquila. De hecho, hay una parte que funciona mucho y es no ponerle ansiedad como a esos deseos. Yo ni siquiera estaba tan consciente de que esos eran mis deseos, pero entonces quise traer este ejemplo a colación para ver, bueno, cómo funciona. Yo también voy a hacer ahora mis deseos, o sea, mi nuevo vision board. Voy a recoger aquellas postales pues como que funcionaron en su momento, no sé, daré las gracias, haré una ofrenda a la Madre Tierra con ellas y ya voy a hacer mi nuevo vision board con ustedes de una forma más consciente, aplicando pues como todo este proceso, a ver cómo nos va. Empecemos hablando entonces de que este tema de la manifestación, y hablo manifestaciones porque es como esa idea de ser capaz de bajar del mundo mental y de las ideas y de los deseos a este mundo físico y terrenal, pues que se pueda manifestar aquello que deseamos, no solo en términos pues como de cosas físicas o por ejemplo en este caso mi casa, las perras, sino también por ejemplo pintar o cambiar algo dentro de nosotros, una actitud, en fin, nosotros podemos desear muchas cosas que se pueden manifestar ya en un plano terrenal. Este tema de la manifestación, entonces, ¿de dónde parte o cómo funciona? Hay un principio del Kybalión que lo escribió Hermes Trismegisto y que es, digamos, pues como una de las principales fuentes para la filosofía y el ocultismo, digámoslo así. Habla de que todo todo es mente. El primer principio es eso, o sea, el mentalismo. El universo surgió a partir de una gran mente que lo concibió y digamos que no es que haya surgido de ella, sino que es como una expansión de esa mente que a la hora como de estar en actividad empezó a manifestar, por así decirlo, una realidad, ¿cierto? Y esa realidad es como la realidad que todos compartimos, en la que todos vivimos. Y, y si todo es mente es porque nosotros también hacemos parte de esa mente, porque la realidad que vivimos o las cosas que nos pasan todos los días también son parte de esa mente y nosotros, nuestra mente tiene como esa misma capacidad creadora y expansiva de lo que, pues, que esa mente tiene, ¿cierto? Esto es un tema que yo los invito mucho a estudiar, es de las bases a la hora pues como de analizar este tema y no es tan fácil así como de explicar en un momentico en un video, pero sí digamos que esta es como la gran base, un principio muy básico de por qué la manifestación funciona si nosotros como que la orientamos, y es que todo nace en esa mente. Entonces, si nos ponemos a ver cualquier cosa que hay en el universo, o al menos pues las artificiales, surgen de esa mente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, no sé, uno dice, ay, ve, qué rico poder pintar un cuadro, pues doy ejemplos muy similares a mi vida, pero pues ese cuadro primero empieza acá y después termina en el mundo físico, en el mundo material, o una mesa, una cama, inclusive un hijo, ¿cierto? A veces empieza pues de una forma muy mental, o a veces no siempre, porque así no sean buscados los hijos, pues porque si los concebimos es porque de alguna manera los estábamos pues como queriendo manifestar. Entonces hasta eso, ¿cierto? A veces vamos a decir, ay no, pero es que hay cosas pues que yo no quería y me están pasando, ¿cierto? Y ahí viene todo lo que hay detrás en esa parte inconsciente de la que hemos hablado tanto, que hay que controlar, ¿cierto? Hay que conocer, hay que saber por qué estamos manifestando ciertas cosas, pero esto también parte del principio de que todo lo que permea nuestra realidad y todo lo que está en nuestra realidad depende de lo que nosotros estemos manifestando o creando desde nuestra mente. Esto es algo también muy importante porque nos empodera, hace que de alguna manera digamos, bueno, es que no es que soy víctima de las circunstancias, no es que de alguna manera me está yendo mal, aunque aquí hay pues
es muy discutible para muchas personas porque dicen, no, es que no todos tenemos las mismas oportunidades, pero ahí viene todo el tema de la reencarnación, de qué traemos de vidas pasadas, y finalmente también viene un tema y es que todos tenemos la misma potencialidad, así aparentemente en nuestro entorno no tengamos las mismas oportunidades. Entonces, es importante como partir de esta base de que nos tenemos que empoderar de nuestra realidad para poder quererla transformar, porque si no, de nada vale hacer un mapa de sueños si pensamos que simplemente somos unas veletas que van y vienen con la vida. Antes de entrar, pues digamos, como en esta nueva vida que he tenido en los últimos años, me cuestionaba mucho eso, será como, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿O qué tengo que hacer yo? ¿Ir como una veleta? ¿O querer o no querer? ¿Desear o no desear? Cuando empecé a investigar mucho el tema del budismo, también creo que malinterpreté un poquito el tema del deseo en sí, porque el deseo no está mal, la idea es como poder reprogramar esos deseos, ¿cierto? Que sean unos deseos que sepamos de dónde vienen, de dónde nacen, si tienen una fuente pura, si vienen como de nuestra alma más esencial o si son condicionamientos externos o son cosas con las que queremos como llenar un montón de vacíos. De hecho, ya pues que estamos hablando del budismo, en estas corrientes, o sea, todo este tema de la ley de la atracción y todo esto se basa mucho en principios ocultistas, como les hablé de la ley del mentalismo de Hermes Trismegisto, y también en filosofías orientales, porque en las filosofías orientales como el budismo y mucha parte pues como de la concepción china del mundo, tienen esta idea de que el tiempo es circular, de que hay como muchas realidades con las que nos podemos conectar, y el budismo especialmente tiene esta idea de que todo también es mente, ¿cierto? Desde que lo que hay hacia afuera es un reflejo de lo que está en nuestro interior, que es la mente. Más allá de la mente, entonces hay otro tema súper importante y esto ya tiene que ver con la magia también, en conceptos de magia se usa esto, y es que la mente es la que de alguna manera condiciona nuestra emoción, ¿cierto? Pero cuando queremos manifestar algo tiene que haber una coherencia entre pensamiento y emoción, y muchas veces lo que hacemos en términos de magia y cuando hacemos ritual y cuando hacemos todo esto es poder como lograr acallar un poquito esa mente, pero la mente que nos cuestiona, la mente que nos limita, la mente que se le está buscando como una explicación así racional a todo, y esas creencias limitantes que están por allá profundas que ahorita vamos a ver. Y lo que se hace es como generar estos estados de trance en los que se pueda acallar un poquito la mente y conectarse más con la emoción y con el corazón. De hecho, hay unas corrientes de magia pues que ya son más cuestionables, que buscan inclusive conectar estos deseos o lo que se quiere manifestar con emociones fuertes y pesadas como la ira, como el odio, porque esto le da mucha potencialidad a la energía, o sea, le da mucha vibración, pero en realidad es una vibración baja y que, bueno, los resultados que se puedan obtener de ahí seguramente en el largo plazo no son los mejores. Lo mejor es cuando nos conectamos con emociones tranquilas, elevadas, que tienen un nivel de energía como más alto y que le pueden dar como más fuerza a ese deseo que tenemos. Y es que hablando como del nivel de energía, entonces aquí viene pues como la explicación de la ley de la atracción en sí, que eso pues se puso súper de moda con el documental del Secreto y el libro que salió y todo esto, pero que en realidad esto se está estudiando desde inicios pues del siglo XVIII, y ahí de lo que se hablaba es que precisamente todo, como todo es energía, todo es vibración, o sea, eso es otro principio también del ocultismo, pero en esto se basaba esta ley de la atracción, que fue creada pues por varios autores. Como todo es esa energía y esta vibración, pues nosotros lo que hacemos es sintonizar nuestro pensamiento, nuestro deseo, nuestro lenguaje, inclusive pues todo, en realidad como todo lo que somos, lo sintonizamos con lo que nosotros queremos, ¿cierto? O sea, puede inclusive que sea con cosas muy negativas, pero es donde estamos decidiendo pues sintonizar nuestra energía, y en la medida en que estamos como en ese mismo nivel vibracional, atraemos esas cosas que deseamos.
Inclusive esto se combina mucho también con el concepto de sincronicidad que no sé si lo hemos abordado aquí en Matangui. Yo tengo un video en mi canal de YouTube al respecto. Pero es precisamente cuando nosotros, la sincronicidad se basa en que nuestra mente, o sea, como el mundo psíquico, nuestro mundo psíquico es capaz de influir en nuestro mundo físico, y en eso se basan todos los oráculos y se basa el tarot y todo eso. Pero también, o sea, si nosotros desde el punto de vista psíquico, emocional, mental, estamos generando como atraer ciertas situaciones, entonces por sincronicidad, por pensamiento sincrónico que también lo llaman, pues empiezan a aparecer en nuestra vida de manera externa oportunidades, situaciones, personas que pueden favorecer eso que estamos pensando, sintiendo y que está aquí pues como de una forma tan fuerte. Acá es muy importante tener en cuenta que no hay, o sea, hay personas que tienen mucho poder de manifestación porque están muy conectadas con su energía, porque saben lo que quieren, porque lo han trabajado y pues logran manifestar unas cosas gigantes, ¿cierto? Pero todos manifestamos todo el tiempo, simplemente que no somos conscientes de ese poder que tenemos. Y ahí viene algo importante y es como, ¿para qué vinimos al mundo? Yo me preguntaba eso cuando estaba pensando en hacer este video, y en realidad pues mi creencia y me imagino pues que cada uno tendrá una diferente, pero es que nosotros somos una manifestación de ese todo y de ese Dios, de ese universo, que lo que hace es venir a descubrir su propio potencial, y de esa manera lo que hace es alimentar el mismo potencial de esa divinidad. Nosotros somos participantes de la creación y vamos perfeccionando la creación a medida que vamos descubriendo nuestro potencial y que vamos construyendo nuestra vida. Entonces, el potencial del que hablamos, pues es como esa capacidad casi que ilimitada de construir una cantidad de cosas desde nuestra mente, ¿cierto? O sea, desde nuestra mente, y obvio con trabajo, pues ya en el mundo físico, porque ese también es uno de los errores que tenemos cuando, pues, o sea, o que se perciben mucho cuando se habla de la ley de la atracción de una forma pues como muy a la ligera. Y es que hay una frase que yo digo mucho que dice: la magia no se hace por arte de magia, la magia es un trabajo. Y no es solo el trabajo de hacer el ritual o de leer un montón de cosas y estudiar un montón, porque implica estudiar mucho y hacer mucho, sino que es el trabajo de uno, pues precisamente descubrir ese potencial. Pero para descubrir ese potencial tenés que quitar una cantidad de barreras, o sea, es como irte con un machete al monte a quitar maleza y avanzar y caminar hasta que llegas y o vas descubriendo tesoros en el camino o llegas y descubres el gran tesoro, pero eso es trabajo, ¿cierto? Eso es trabajo. Lo que pasa es que uno ya está conectado como con ese objetivo, está mentalizado con muchas cosas, pero no es como que, ay, se lo pedí al universo, se lo pedí a la vida y me llegó, ¿cierto? Además, porque es que no se trata de pedir al universo. Se trata de nosotros hacer un trabajo personal para sintonizarnos con la frecuencia adecuada, con la vibración adecuada. Y eso implica mucho trabajo de identificar creencias limitantes, derribarlas, identificar, por ejemplo, el tema de lealtades con el clan, identificar condicionamientos sociales. De hecho, también hay cosas que hablamos que vienen pues como de vidas pasadas. Entonces es hacer como todo ese conocimiento profundo para llegar como a lo más auténtico de uno mismo y decir, veas que yo quiero esto, yo soy esto, pero en esencia, ¿cierto? En lo más puro que nosotros podemos ser, ¿cierto? Y empezar a derribar barreras y barreras y barreras. Y esas barreras se van derribando toda la vida, o sea, no quiere decir que tenemos ya pues que vamos a irnos con el machete y llegamos a un lugar y ya hasta ahí llegamos, no, o sea, eso toca seguir y seguir y seguir avanzando para poder descubrir como nuestra esencia de una forma muy, muy honesta, muy elevada y muy en sintonía con lo que realmente somos, como de una forma auténtica y espiritual.
en este punto me remito mucho a un proyecto, al proyecto que hicimos del espejo de amor propio, porque eso es lo que más se requiere, o sea, precisamente es como comprometernos con esa misión que tenemos en la vida de ser nosotros mismos, y a medida que somos más auténticos podemos manifestar con más conciencia lo que queremos, porque entonces podemos, no sé, si inconscientemente tenemos un patrón de que no queremos estar en pareja porque nos da miedo, entonces empezamos a estar siempre con hombres que no están disponibles, por ejemplo, hombres casados o que no quieren compromiso, no sé qué, y entonces ahí pues decimos, sí, yo quiero estar en pareja, no sé qué, pero inconscientemente no lo queremos porque hay un miedo, o porque lo que les decía de una lealtad familiar, ay no, es que mi familia siempre, hubo una tía que se llama como yo y se quedó solterona y yo quiero ser como ella, pues inconscientemente quiero ser como ella, ¿cierto? Entonces hay que descubrir todo eso que nos condiciona para poder desear de la forma adecuada y poder manifestar de la forma adecuada, porque como les decía, siempre estamos manifestando. Otro bloqueo que hay pues como a la hora de manifestar, que más allá pues por ejemplo de este que les decía que es como lanzar el deseo al universo y no hacer nada, en realidad hay que lanzar el deseo al universo, como les decía, trabajarse uno mismo y trabajar también en la sintonía que uno quiere, ¿cierto? Porque tanto el lenguaje que usamos, porque el lenguaje hay que trabajarlo también para poder manifestar lo que uno quiere, o sea, no vamos a lograr manifestar algo si estamos expresando esas creencias limitantes en nuestro lenguaje y no nos estamos dando cuenta. También es un plan de acción, o sea, el cómo detallado de las cosas se sabe que, pues, o se ha dicho en muchos de estos estudios que no es necesario tenerlo claro, o sea, lo importante es empezar y es ir escuchando esas señales del universo. Es empezar sin exigirte demasiado, sin esperar a que esté todo perfecto. Es simplemente que con cada acción, las acciones también están muy cargadas de energía, como el pensamiento, el lenguaje y la emoción. Entonces con esas acciones también vamos a poder irnos sintonizando. Entonces si yo quiero ser pues como, no sé, una gran artista, tengo que al menos pintar, porque si no es como la típica de que me quiero ganar la lotería sin comprar el boleto, ¿cierto? Entonces es eso, hay que al menos comprar el boleto y empezar pues como a trabajar en el tema. Este es un bloqueo, o sea, como no actuar, ¿cierto? Hay otro que es clave ahí y es el tema de la ansiedad que le cargamos a las cosas, porque podemos estar actuando, podemos estar haciendo un montón de cosas. De hecho, por ejemplo, hay una técnica de manifestación muy importante que es la oración, que la conocemos de toda la vida, pero si nosotros hacemos esa oración con angustia, oh Diosito, dame por favor, pero como con esa angustia de que, ay, Dios mío, ¿será que lo merezco? ¿Será que no? No sé qué. Eso es cargarle ansiedad al tema, y por más trabajo que le hagamos y por más, no sé, visualización, oración, lo que sea, tenemos que quitarle ese nivel de ansiedad. Y se dice mucho en todo este tema de magia y de manifestación, y es casi que sentir como si ya estuviéramos en la situación deseada, ¿cierto? Yo les voy a contar aquí una infidencia, pues como algo muy personal, y es con el tema del ejercicio. Yo empecé a hacer ejercicio el año pasado con el tema de la pandemia, porque pues me subí de peso bastante, pero yo me acuerdo que yo me miraba al espejo y yo me veía flaca. O sea, era algo, no sé por qué, cómo lo logré, pero yo me miraba al espejo y yo hacía ejercicio y todo el cuento, pero yo no, o sea, yo como que ya me veía flaca y lo logré, ¿cierto? Con constancia, obvio, eso no se dio porque mi Diosito fue muy grande, no, o sea, eso se dio porque yo hice mucho ejercicio, con la comida más o menos, pero creo que ese tema como de visualizarme de una vez flaca me ayudó mucho a poderlo lograr. De hecho, en otras ocasiones yo también hice ejercicio y no fue pues como tan efectivo. Entonces ese es un ejemplo de eso, o sea, cuando uno se siente que ya está en esa sintonía, que ya está bien, que ya, porque es que de hecho esto es una teoría ya como más cuántica y ahorita la mencionamos un poquito, y es que
Se trata de sintonizarte con una realidad que ya existe en un mundo de posibilidades infinitas. Este mundo y el mundo, digamos, como en todas sus dimensiones, tiene posibilidades infinitas. Y lo que tú haces cuando escoges algo, cuando deseas algo, es que escoges con qué realidad te quieres sintonizar. Entonces no se trata como de mi Diosito dame esto o universo te lo pido o no, es como venga, yo hago todo esto para sintonizarme con esta realidad y una forma importante de sintonizarme con esta realidad es quitarle la ansiedad y proyectarme como que eso ya existe, ¿cierto? Ya estoy ahí. Por ejemplo, algo muy simple. Si nosotros tenemos un deseo no sé, de ser millonarios, voy a decir pues como cosas muy... Entonces es que cuando estamos en nuestro carro, así sea el carro más sencillito del mundo, pero sentirme como, pues voy en el carro, ¿cierto? Voy en mi Ferrari, voy no sé, Lamborghini, lo que yo quiera, pero es sentirlo, ¿cierto? Y eso puede ser hasta divertido, no se trata como de vivir en una realidad paralela o no ser realistas, pues aunque el tema de ser realistas muy relativo, pues porque cada quien tiene un túnel de realidad a partir de sus experiencias, entonces ¿quién va a decir que esto es verdad o no? Pero no se trata como de ser fantasioso, sino como adaptar, como les decía, la coherencia entre la acción, el pensamiento, la emoción y ese deseo y obviamente pues el alma. Entonces nos tenemos que desprogramar primero, ¿cierto? O sea, como de lo que nos está limitando para podernos programar con técnicas como esta del Vision Board y otras más, hacia eso que sí queremos, que sí deseamos y tenemos también pues como que tener ese viaje interior de autoconocimiento para saber cuáles son esas creencias limitantes, como les digo, desprogramarlas, programar las nuevas e ir logrando este tema, pero no tiene que ser pues tan en orden, podemos ir haciendo unas cosas con otras. ¿Quién quita que, o sea, hay cosas en la vida que nosotros podemos manifestar muy fácil y que no tenemos bloqueos con eso? No sé, hay gente que es súper exitosa en el trabajo, que puede manifestar como éxito profesional, de pronto puede ser más de malas en el amor, ¿por qué? Porque sus creencias limitantes están ahí, entonces pues hay cosas con las que nosotros podemos empezar a hacer todos estos ejercicios de manifestación y vamos a ver que en el día a día se nos van dando, habrá unas de pronto que son más difíciles y que pues habrá que trabajarles más, pero no se trata pues tampoco, o sea, se trata de ir trabajando en todo al tiempo, ponerle como toda la actitud, que la actitud es súper importante, saber que lo merecemos e irle trabajando pues como para ir logrando lo que queremos y eso es lo que vamos a hacer pues como con este Vision Board, vamos a ver qué se manifiesta de ahí, qué no y simplemente la vida es un laboratorio e iremos pues como avanzando en ese camino. Hace un tiempo leí un libro de Neville Goddard que explicaba un poquito cómo funcionaba este tema de la manifestación, pues esta es una teoría de él, pero que tiene mucho sentido también con estos principios ocultistas, porque en los principios ocultistas se habla de que hay una polaridad femenina y masculina que son como los que le dan vida a todo. Y en Neville Goddard hablaba en su libro de que la fuerza como masculina que tenemos de la mente, de la voluntad, lo que hacía era como fecundar esas aguas profundas del inconsciente, de la emoción, que son finalmente como la parte femenina, que es la que incuba algo y le da vida, ¿cierto? Le da luz. Entonces, me pareció súper interesante esta forma de ver las cosas porque efectivamente, o sea, si tenemos como unos pensamientos así súper decididos, una voluntad fuerte, pues podemos fecundar esa mente inconsciente que tenemos. Por aquí llegó este gachiño a participar en el video. Lo que les decía es como fecundar esa mente inconsciente y de ahí nacen cosas, ¿cierto? Entonces lo mejor es fecundarla con semillas muy, muy, muy positivas o alineadas con lo que queremos. Hay otra frase, otra idea que he aprendido pues como en este camino y es que donde tú pones la energía, eso se multiplica. De hecho pues es un principio de la física cuántica también.
pero esto es súper, súper importante y yo lo he comprobado en mi vida, en mis relaciones, pues como en muchas cosas en las que yo les he compartido también en este proceso, que solía fijarme mucho como en la carencia, en el pedacito que falta, en la parte como insuficiente, y cuando te estás fijando en la carencia, pues esa carencia obviamente se hace más grande. Y entonces parte como de todo este tema de la atracción o de la manifestación es que nos fijemos en lo que sí hay y en lo que queremos, aunque pensemos que aún no está, ¿cierto? Es como que podamos poner esa energía, esa atención en lo que sí nos conviene para que sea eso lo que se multiplique y no precisamente pues como lo que no nos conviene. El agradecimiento también es base, pues como en todo este proceso, ya pues, lo vimos en su momento quienes estuvieron también en la parte del proyecto de la abundancia, de las gallinas de la abundancia, y es precisamente cuando agradecemos lo que tenemos, estamos poniendo nuestra energía ahí, en eso que queremos mantener y que queremos pues multiplicar. Y cuando hablamos de que se trata es como de asumir que ya tenemos las cosas que estamos como deseando tener, pues que lo asumamos con agradecimiento, agradeciendo al universo, pues, y el universo que somos nosotros mismos, ¿cierto? Pues como a esa capacidad de manifestación que tenemos, que precisamente podemos tener estos deseos ahí disponibles y esperar con toda tranquilidad, sin esa ansiedad que les conté, pues como que se le puede cargar a la situación, a que esto se dé. Este es un tema fascinante que pues los invito a investigar mucho. Les voy a dejar unos enlaces aquí abajo de unos canales de YouTube y también de pronto poner algunos autores ahí sobre el tema, al que lo quiera pues como investigar. Es muy bonito si lo trabajamos como con una idea muy, muy de purificar, no tanto purificarnos, porque no vamos a hablar como de que estamos sucios, ¿cierto? Pero sí como de elevar nuestra conciencia, elevar nuestra vibración y precisamente pues como avanzar como almas en nuestro proceso, o no tanto, yo uso mucho la palabra avanzar, pero sería más como conectarnos con lo más elevado. No hay que dar muchos pasos, o sea, puede haber un enchufito ya para conectarnos con lo más elevado. Y si usamos toda esta capacidad de manifestación en ese sentido, pues vamos a mejorar nuestra vida y a mejorar el mundo en general, porque somos parte del todo. Bueno, me tuve que cambiar de lugar porque ya se me estaba yendo la luz. Está cayendo la tarde aquí en Naturalia. Entonces, bueno, espero que acá se vea un poquito mejor. Hablemos entonces de las técnicas que existen para poder reprogramar nuestro subconsciente, o para conectarnos con la vibración que queremos conectarnos, o para elegir, digamos, como esa realidad que existe en el multiverso, pues como en este potencial de realidades en la que queremos estar. No importa cómo pensemos en eso, ¿cierto? Lo importante es que nos funcione. Entre estas técnicas, pues yo he usado varias y varias me han servido. Hay una que es, por ejemplo, las afirmaciones, que la hemos trabajado también acá. Yo he tenido problemas de insomnio en ciertas épocas de mi vida y recuerdo unos audios que escuché una época que me dormía todo el tiempo con ese video. De hecho, el video ya lo busqué en YouTube y no existe. Y eran unas afirmaciones de Carl Gustav Jung, así pues como muy para dormir, pues como con música suavecita, una voz muy suavecita de una señora súper chévere. Y yo siento que eso a mí me cambió la vida. O sea, yo me empecé a conectar de una manera muy fuerte con todo esto, todas estas afirmaciones de Carl Gustav Jung, que buscan también pues como potenciar toda esa capacidad que nosotros tenemos. Y ese es solo un ejemplo, ¿cierto? Porque en realidad he hecho muchas afirmaciones, muchas me han servido, otras no tanto, y precisamente es que ahí es que está como ese trabajo de buscar, ¿cierto?
Hay otras, esas afirmaciones se pueden hacer así escuchándolas o uno pues repitiéndolas. Lo importante es ponerle la emoción, ¿cierto? Y el tema como del dormir, del sueño, también hace que esa mente racional se apague y que podamos como llegar hasta lo más profundo del inconsciente. Ya también lo vimos en el video de los sueños, pues hablamos un poquito de eso. La otra que me ha servido es el tema de los subliminales, los audios subliminales. He buscado, también hay empresas que hasta hacen eso, pero uno también los puede hacer poniéndolos como en un muy bajito, pero igual la mente lo percibe, el inconsciente tiene o sea, nuestra capacidad de percepción es impresionante, lo que pasa es que la memoria no recuerda todo, pero los subliminales, los audios subliminales también sirven mucho. En YouTube también hay varios. Está el tema de la visualización. Esa visualización se puede hacer como con imaginación activa, que es una de las técnicas también, que es soñar despierto. La imaginación activa es soñar despierto y para eso he sido muy experta, sobre todo de niña, como de imaginar muchas cosas. Cuando quería comprar esta casa, antes de lograrlo, yo recuerdo que yo pensaba mucho en eso, pero no pensaba de una forma obsesiva. De hecho, yo decía, no, pues cuando esté viejita me voy a ir a vivir al campo, no importa. Pero yo era muy recurrente como esa imaginación de verme en el campo, de ver que me despertaba, de que tenía mis perritos y no sé qué, y eso pues como que en medio de esa tranquilidad simplemente se aceleró el tema y lo logré. Y era puro soñar despierto, ¿cierto? Otro tema de visualización ya es lo que vamos a hacer con el proyecto del Vision Board, que es pues ver las cosas, ¿cierto? Verlas en imágenes, poder pues como tener estas herramientas que nos ayudan a aterrizar ese deseo que tenemos como en algo más concreto y más que podemos percibir con nuestros sentidos. Hay muchas meditaciones también que nos ayudan a hacer visualización, ¿cierto? Que nos van guiando, entonces que llegamos a este lugar y que vemos esto. Hay una, por ejemplo, de la Fundación Sofía, que me ha servido mucho, que era para eliminar creencias limitantes. Y te van guiando y llegas con un cordón. Ay, este gato. A ver, Neko, ¿qué es la joda, pues? Este está poniendo problema aquí para el video, pero no lo voy a parar. Entonces, ese está el tema de la visualización, que puede ser así, con imaginación activa, con herramientas o con meditaciones. Está el tema de los rituales. Desde la magia se hacen rituales para eso, para llamar la fuerza de los elementales, para conectarse con las deidades, pero finalmente los rituales todos tienen un objetivo. Y los rituales tienen como distintas técnicas también, en los que se pueden repetir afirmaciones, mantras, en los que se pueden, digamos, como representar escenas o ideas de lo que queremos. Por ejemplo, un ritual, volvemos al tema del cortar las creencias limitantes, entonces podemos simplemente tener un hilo y cortarlo con una tijera, y esa es una acción simbólica que nos ayuda a precisamente pues como mandarle ese mensaje al inconsciente de que queremos hacer ese corte. En los rituales pues también que les he compartido en el proyecto pues de Matangui, también están como distintas formas de conectarnos con esto. Este tema de los rituales es súper amplio, pero precisamente lo que busca es generar un estado de gnosis, un estado de conexión en el que apagamos esa mente parlanchina y limitante, y podemos llegar pues como a lo más profundo. También el tema, ahorita hablábamos de la oración. La oración es muy poderosa cuando se sabe hacer, ¿cierto? Cuando realmente hay una fe. Y aquí vamos a hablar más allá de las creencias, ¿cierto? O sea, por ejemplo, desde mi punto de vista, no se trata como de tener fe, se trata simplemente de saber, o sea, es un entendimiento más que una fe, pero mucha gente lo ve como fe. Entonces, esa fe que es como un granito de mostaza, en realidad es, o sea, si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías mover muchas montañas. Y conozco personas, por ejemplo, muy católicas, que no es como la fe que yo más profeso, aunque hay cositas bonitas que saco de ahí,
pero que tienen una capacidad impresionante de manifestar, de lograr, porque tienen una fe muy fuerte y no piden con ansiedad o sea, saben como que reconocen de alguna manera también esa divinidad dentro de sí mismos. Entonces no se trata tampoco como de la devoción que tengamos o la fe que profesemos, sino como o sea, pues como el tipo de religión que tengamos, sino de cómo nos conectamos con esa divinidad que está dentro de nosotros mismos. De resto hay innumerables cosas, por ejemplo hay temas de numerología, de códigos sagrados, que si repites tal número te llega tal cosa. Eso termina siendo el mismo lenguaje simbólico que ahorita hablábamos con los rituales. Si a mí me funciona un lenguaje simbólico, por ejemplo, de que es que si yo hago cierta cosa, no sé, por ejemplo el tema de la limpieza, eso es una cosa súper bonita. Si yo voy a hacer la limpieza de mi casa y yo estoy de alguna manera haciendo un símil de que esa limpieza de mi hogar, de mi casa, es la limpieza de mi alma, la limpieza como de cosas que no me sirven o la limpieza de energías negativas, eso me funciona perfectamente. Entonces saber cómo entender el acto simbólico que hay como en diferentes formas pues de ejecutarlo. La programación neurolingüística también es uno de las técnicas que más se utiliza también para programar esta mente subconsciente. Ahí con todas estas técnicas como de programación de la mente subconsciente, lo importante es pues que la programemos, pero también que entendamos lo que hay por allá debajo, ¿cierto? No se trata de que, ay, pues como que descubrí que me gustan los hombres casados y ya voy a programarme a que no. O sea, para lograr programarme a que no, es bueno tratar de ir hacia algo más profundo y es de dónde viene esa creencia, ¿cierto? No se trata de escarbar demasiado, pero sí como, no simplemente como que, ay, bueno, voy a cambiar esto por esto y así fue tan fácil. Ojalá la vida fuera así, pero precisamente pues vinimos fue como a este proceso de aprender de nosotros mismos. Entonces, chévere estas técnicas, todas las que les dije, la PNL, la visualización, los subliminales, todo en paralelo con este trabajo personal de autodescubrimiento, de autoconocimiento, de amor propio, de cumplir nuestra misión en la vida, que nuestra misión es simplemente ser nosotros mismos en nuestra forma más auténtica. Cuando hablábamos de los hábitos, de cómo transformar nuestra vida y nuestros hábitos, había algo que a mí me funcionaba mucho y que se los mencioné y se los quiero pues como repetir ahorita, y es el tema de investigar. O sea, pero no es ver las cosas como investigar para saber qué no se puede hacer o investigar como desde las limitaciones que muchas veces nos pone la ciencia o las creencias limitantes de autores. No, es como entrar en ese mundo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser artista, pues tengo que investigar, tengo que aprender, tengo que meterme en ese mundo, tengo que saber quién pinta, o sea, como que empezar como uno rodearse de ese conocimiento también hace que uno pueda pararse como desde eso que quiere, ¿cierto? Entonces si yo me sueño, no sé, volvamos al tema del carro, o por ejemplo, es que yo quiero hacer un viaje a África, quiero ir a hacer un safari por allá, entonces pues ir mirando, ay, cómo es un safari, qué pasa en el safari, dónde son los safaris, y eso ayuda a conectarse pues con esa realidad del tema como desde la mente, pero la mente como una herramienta y no como la que nos está condicionando a que no se puede porque el safari vale tanta plata o porque están cerrados, no sé, es más como de eso, de entrar en ese mundo, de penetrar ese mundo. Bueno, entonces si ahora vamos a hablar del Vision Board como tal o el mapa de sueños, para que lo digamos en español, entonces vamos a ver que es una técnica de visualización, como les decía pues ahorita, que lo que busca es que al estar expuestos de forma muy continua a esas imágenes, podamos ir encaminando nuestra mente hacia el logro de esos objetivos, ¿cierto? Obviamente de forma paralela, trabajando en todas nuestras creencias limitantes y todo eso, sin obsesionarnos, sabiendo simplemente que este es el camino de la vida. O sea, que en la vida vinimos a ir
resolviendo todas estas situaciones, quitando capitas para tener la conexión que queremos pues como con el universo. O más bien despejarla porque la conexión ya está. Entonces esta técnica de lo que se trata es como que vamos a primero a definir nuestros deseos. Y esta es una parte que yo aconsejo que se haga como de una forma muy ceremonial, de pronto después de una meditación o de tomarse un cacaíto abriendo el corazón, como cuáles son los deseos reales de mi corazón, yo porque quiero esto, o simplemente sin ponerle tanto pienso, pues pero como con esas cosas que uno siempre ha querido, no como por pendejear, sino realmente lo que resuena con lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma. Definir qué queremos, sin pena. O sea, ay, es que yo quiero, no sé, un anillo de oro gigante de malas. Pues al que no le gusta, no, de malas, ¿cierto? O sea, es tu deseo. Ay, que es que soy muy acaparadora. No, o sea, en el universo hay para todos. Tú puedes desear lo que quieras, ¿cierto? Entonces, pues como sin limitaciones, sin ponerte tú las limitaciones de tus propios deseos, vas a sentirte merecedor de todo y es que ni siquiera se trata de merecer, es que pues somos parte del todo y ahí llega, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer eso, yo también lo voy a hacer. Sintonizarnos, definir cuáles son nuestros deseos, creer en esos deseos, que no nos es que si le ponemos ya, por ejemplo, una vergüenza, nos da pena. A mí por mucho tiempo me dio pena decir que yo pintaba y que quería ser artista. Ay, que dirá la gente, pues estás enloqueció. Obviamente eso no se me iba a dar si yo tenía pena, ¿cierto? Entonces es como ponerle pues como la actitud correcta a cada deseo. Luego como de saber cuáles son esos deseos, entonces lo que vamos a hacer es pues asignarles una imagen, ¿cierto? O sea, es esto visualmente cómo se ve. Y eso lo podemos hacer o buscando imágenes y ahí nos resuena o pensando pues primero una cosa o la otra o pensando ve esto va con tal cosa y voy y la busco en internet o la busco en la revista, la imprimo para tenerla pues para mi mapa de sueños. Tiene que ser una imagen que nos conecte, que yo diga esta fue, o sea no puede ser como algo como que más o menos porque tiene que estar, o sea resonar totalmente con nosotros internamente. Entonces ya teniendo estas imágenes y estos deseos definidos, lo que vamos a hacer es un collage, eso lo vamos a hacer pues en el tutorial, o sea, ahí va a estar pues como todo esto muy explicadito, pero lo que les quiero explicar ahora es cómo se utiliza ese mapa de sueños, ¿cierto? La idea es que este mapa de sueños, hay dos formas como de abordarlo. Una es exponernos lo más posible a esas imágenes, como les decía ahorita, a veces de forma consciente y a veces de forma inconsciente. Entonces, de forma consciente es que yo, por ejemplo, lo pongo en un lugar y todas las mañanas, puede ser mientras me tomo el café o como puedo hacer también como una bebida con plantas que ayuden a la manifestación, a la energía solar, o sea, como algo que nos conecte la primera bebida de la mañana, la aromática o lo que hagamos. Y nos concentremos mucho mirando ese tablero, mirando esas imágenes, quiero esto, quiero aquello, lo tengo, ni siquiera quiero, o sea, gracias, lo acepto, lo recibo, me sintonizo con esta realidad, ¿cierto? Esta es una técnica, entonces lo hacemos conscientemente un rato. Otras, como les decía, es ponernos muchísimo, entonces podemos hacerlo, ponerlo donde lo veamos y exponernos un ratico conscientemente y ya que en el día a día nos fuimos para allí, nos fuimos para allá, estamos en la oficina, lo tenemos en la cocina, en la casa, en el baño, no sé, y lo pegamos y lo vamos viendo de forma muy inconsciente. De hecho, así como el ejemplo que yo les puse, que lo tenía esas tres imágenes, esas tres postales en una ventana, y así funcionaron, ¿cierto? Entonces, también se usa que teniendo este Vision Board ya hecho físico, lo podemos digitalizar e imprimir varias copias para tenerlas en distintos lugares. O podemos hacerlo, si tenemos pues como ya conocimientos, podemos hacerlo en Photoshop y ya tenemos pues ahí el collage digital.
Otra cosa que se recomienda mucho, como otra técnica que se recomienda mucho con el Vision Board, es en la noche, poderlo ver en la noche. Entonces, si lo tienes en la mesita de noche o lo tienes, por ejemplo, arriba de tu cama, si no interfiere mucho pues como con la decoración. Inclusive también lo puedes meter debajo de la almohada durante la noche o debajo del colchón, como te sientas más cómodo a la hora pues como de relacionarte. Entonces, una forma es como toda esta super exposición y otra es, hice mi vision board, lo metí bajo el colchón y me olvidé de él. Simplemente como para eliminar la ansiedad. Si yo siento que estar tan expuesto a estas imágenes me genera mucha ansiedad, entonces paro el tema. ¡Ay! Bueno, aquí está pues ya la perra. Simplemente paro el tema, digo, bueno, voy a meter esto por debajo del colchón, me olvido, ya simplemente sé que funciona y ya, pero no lo voy a cargar con ansiedad de ninguna clase. Como siempre en los proyectos de Matangui, pues la idea es que nos divirtamos, más allá del resultado, más allá de que nos quedó bonito o feo, que sí nos conectemos con ese poder personal, pero que no nos obsesionemos ni nos dé pues mucha ansiedad con lo que queremos manifestar o con lo que estamos pidiendo o con lo que nos queremos sintonizar. Entonces, con el Vision Board es igual. Divirtámonos como unas niñas chiquitas haciendo un collage, pegando, cortando, poniendo imágenes bonitas y simplemente usarlo como una técnica más de vida y vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Estar abiertos pues como a toda esa manifestación. Y bueno, hay gente más visual, habrá otras que no les funciona mucho, por ejemplo, escribir también es otra técnica. En el journaling, de hecho, lo que buscábamos era también escribir y agradecer lo que tenemos y sintonizarnos también con esa vida que queremos manifestar. Entonces, si de pronto vemos que no nos funciona mucho, pues de pronto no somos tan visuales y podemos buscar otro tipo de técnicas. Lo importante es que nos empoderemos y no nos rindamos nunca, como les decía en el video del amor propio, nunca rendirse en sacar todo nuestro potencial de la mejor manera. Y este es el proyecto final de Matangui. Pues quiero darle las gracias a todas las personas que han participado. Ha sido un proyecto súper bonito para mí. Yo he aprendido muchas cosas. He puesto el alma en cada proyecto, no solo desde la parte pues como manual y artística, sino también en la parte conceptual, en la parte mágica. Y pues muchas gracias. Espero que haya sido muy transformador para ustedes, que si han sentido algo o les ha vibrado de alguna manera, pues me lo cuenten en algún mensajito. Y bueno, pues nos veremos en nuevos proyectos. Un abracito. Chao.